rápidamente. 7:45 de la mañana. Le damos la bienvenida al amigo Carlos Italiano, como siempre. Después de la media hora está para hacer el micro L'Italia a colazione. ¿Lo pronuncié bien? L'Italia a colazione. A colazione. ¿Cómo estás, Carlos? En el desayuno significa. En el desayuno. Sí, claro. buen día, muy bien, y siempre, digamos, agradecido por este espacio, ¿no?, que se nos brinda para la difusión de la lengua cultura italiana. Recordemos que Carlos Italiano, junto a Nahuel Peralta, que estuvo aquí en los estudios de FM Vox la semana pasada, forman parte de lo que es COELI, ¿no?, este instituto de idiomas que además entiende lo cultural, la geografía, la historia de todos los países, principalmente Italia. Italia, o sea, nosotros tenemos dentro del instituto un instituto de italianística, que es, digamos, la disciplina que estudia todas aquellas ramas culturales que tienen que ver con la cultura italiana. Perfecto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema, digamos, como para empezar, un poquito urticante, pero que está siempre en boga, que es la mafia. La mafia, y que es supuestamente una originalidad italiana. Primero hay que decir que Italia populariza la cuestión de la mafia dada su centralidad occidental, pero que mafias o las estructuras mafiosas se han reproducido en todas las culturas, ¿no es cierto? Ante todo, bueno, la mafia sabemos que es de origen meridional, siciliano. El origen de la palabra mafia sur de Italia. Sur de Italia se entreteje, digamos, en distintas versiones históricas. Digamos que hay una que es quizá la que tiene mayor asidero, que es la lingüística, ¿no? Mafia es una sigla que significa Morte ai Francesi Italianella, que tiene que ver con el siglo XIII y XIV. ¿Qué significa eso? Muerte a los franceses, Italia anhela. Italia anhela la muerte de los franceses. Tiene que ver con, o sea, mafia, morte ai francesi, Italia anhela. Tiene que ver con un periodo de dominación muy breve que tuvieron los franceses en Italia, en Sicilia, perdón, favorecidos por la política pontificia con el objetivo de sacarse de encima a los normandos que la estaban gobernando. Sicilia, ¿Siglo? ¿Cómo? ¿Siglo cuánto eso? En el siglo XIII y XIV. XIII y XIV. Bueno, es decir, Sicilia es un lugar que, dado su centralidad occidental y hasta el descubrimiento de América, era el corazón del mundo. Es decir, de Sicilia se partía hacia el norte de Europa, hacia Asia y hacia África. Era el pie, el punto, el umbral para poner un pie y salir hacia los otros lugares conocidos del mundo. Cuando obviamente se descubre América, pierde esa centralidad porque se extiende el mapa. Pero para volver, digamos, a la mafia, bueno, esa puede ser una de las versiones. Otra puede ser que es una reacción de los sicilianos, que fueron siempre relegados por distintas dominaciones, una reacción ante el incumplimiento del Estado italiano cuando se unifica en 1861, de producir en favor del pueblo que lo había apoyado para la unificación la reforma agraria necesaria, y que Gramsci llamó la rivoluzione mancata. Claro. Es decir, la revolución agraria que no se hizo. Los sicilianos, que habían estado gobernados por los Borbones españoles entre el 1400, época de Fernando el Católico, y 1861, no habían conocido otro sistema socioeconómico más allá del el feudalismo. Aunque parezca mentira, en 1860, en Sicilia, en el sur de Italia, todavía estaba el feudalismo, el señor feudal, con los siervos de la gleba que cedían. Digamos que Italia y España eran de las regiones más atrasadas. Más atrasadas. De Europa, ¿no? En comparación digamos con que otros España lugares. La más atrasada, ¿no? Exacto. Y bueno, ante la negativa después del gobierno italiano de apoyar digamos, esa revolución agraria que necesitaban los sicilianos, entrar definitivamente en posesión de las tierras que habían trabajado durante siglos, no se produce. Es el famoso cambiar para no cambiar, que lo va a reflejar Tomás de Lampedusa en El gato pardo. Una reacción es justamente, al sentirse traicionados, unirse en ligas, en familias que puedan resistir esa posición del Estado. En realidad la mafia es una
las mafias italianas son 4. La Cosa Nostra, que es siciliana, la Camorra, que es napolitana, la 'Ndrangheta, que es calabrese, y la Sacra Corona Unita, que es de la Basilicata. Claro. Pero son 4 organizaciones, delictivas, podríamos decir, sí, porque están fuera de la ley. No, nos adelantamos un poco, pero de las que se trasladan a Estados Unidos, después de donde nacen las 5 familias, ¿de cuáles de esas 4 son? La Cosa Nostra y la 'Ndrangheta. ¿Cuál es la tercera de las hipótesis sobre el surgimiento? La tercera es bueno, habíamos dicho esta reacción y la tercera sería árabe, que los árabes tuvieron una dominación en Italia, como ya te digo, no hay cultura que no haya puesto el pie en Sicilia, y los árabes estuvieron en Sicilia entre el siglo IX, fines del siglo IX o principios del siglo X, y el advenimiento de los normandos o vikingos, que se produce en el siglo XI, en fines del siglo XI e inicios del siglo XII. Entonces, mafia, según algunas versiones, en una de las lenguas árabes que dominaron Sicilia, mafei significa sociedad de amigos. Bueno, esa es otra, digamos, otra versión, porque cuando llegan los normandos conscientes de que habían sido hasta ese momento los pueblos del mar, no tenían historia y trayectoria como administradores de Estado, le piden a los árabes, con muy buen tino, que se queden para seguir con la organización del Estado que habían hecho ellos, porque no sabían cómo enfrentarlo, y justamente estos árabes, con la ambición también de volver a retomar el poder, se juntan, se unen estas familias para de alguna forma, desde el silencio y resistiendo, la posición de los vikingos o normandos en Sicilia. Ahora, la mafia es muy interesante para analizarla, ¿no? Porque es como algo a medio camino, como algo que se quedó en la transición hacia el progreso más burgués, digamos, hacia el progreso más capitalista, con algo mezclado con el antiguo régimen. O sea, es algo conservador, porque evidentemente quiere conservar un régimen, ¿no? Y un régimen donde los terratenientes tienen un lugar principal. Eso por una parte, pero por otra parte, a los más desfavorecidos, a los más pobres, se le brindaba, por ejemplo, justicia. Miraba la otra vez en un... Se les brinda. Se les brinda justicia. Por eso la mafia es un excelente negocio para el Estado italiano, fundamentalmente. Porque donde hay ausencia del Estado hay cobertura de la mafia. Es decir... Bueno, yo lo que veía era muy interesante, por ejemplo, como el mafioso, lo principal para una familia pobre y para el padre, una familia patriarcal estamos hablando, ¿no? Perdón, de una familia pobre era, por ejemplo, si le violaban a la hija, que o se impartiera justicia, o se lo justiciara a esta persona, o primero se trataba de procurar el casamiento, ¿no? Bueno, y para él era como el honor, ¿no? Entonces justamente ellos te aseguraban eso, ¿no? Y para una familia muy pobre, que era lo único que tenía, ¿no? Eso era muy importante. Y hoy te aseguran un trabajo, te aseguran una asistencia social, te aseguran absolutamente todo lo que no asegura el Estado italiano en el sur de Italia. Entonces, justamente el Estado italiano no está de espaldas a esto, ni ignora lo que está ocurriendo, que hay una institución de tipo la mafiosa, ¿no es cierto? Y vamos a decir por qué también es negativa, que está asistiendo. No es una institución de asistencia social, es una institución que compra al individuo para que entregue absolutamente todo lo suyo en función de intereses de los mafiosos. Es decir, el mafioso va a exigir y exigir y exigir y va a dar. Lo único que le va a pedir al que le da es la famosa fidelidad de la omertá. La omertá, que es el silencio ante el delito que ve y que sabe que es mafioso. Entonces, eso es lo que se pide, es esa contribución, es decir, no, yo no vi nada, yo no estuve, o yo estuve pero no vi, y estuve pero no escuché. Entonces, con eso se paga la mafia. Con también, digamos, en toda organización, en esta radio, por ejemplo, habrá un gerente, un conductor, alguien que dentro de su organigrama tiene... No nos metamos con el gerente. No, tiene mayor poder, ¿no es cierto? Perfecto, bien.
El poder sobre tus subalternos llega a dónde? Hasta que termine el horario de trabajo. Claro. En la mafia, y mientras tanto vos le pagás un sueldo, etcétera, etcétera. En la mafia, el organigrama es exactamente el mismo, solo que el poder sobre tu subalterno lleva más allá de su vida. Es decir, si la hija de alguien ayudado por la mafia se casa con alguien que para el jefe de esa familia mafiosa no conviene, no se casará. Claro. O, sí. Carlos, y en caso de traicionar estos ideales, ¿cuáles son las penas máximas? Es decir, bien, muy bien la pregunta, porque también hay que sacarse un poco los mitos de lado, ¿no? Si la mafia no te va a ir a matar a todo aquel que no cumpla con eso, te lo va a hacer saber. Es decir, si te consiguió el trabajo, te dejará sin trabajo. Si el novio de tu hija es de una familia famosa, con la que yo te dije no te vas a casar, y tu hija se casó, y a lo mejor le pasa algo al señor o lo echan de trabajo, o no sé. Es decir, hay siempre una represalia que es en función de quién ha traicionado y cuánto ha traicionado. Obviamente, y hablando en rosarino, en las mafias también hay pirinchos, donde yo no voy a inmiscuirme en un delito por vengarme pero que me la va a pagar, me las va a pagar, porque él esa cosa es de la vendetta, ¿no? Siempre la vendetta. Pero vendetta es una palabra italiana que significa venganza. El verbo vendicare. Y la vendetta es la venganza, ¿cierto? Que es hacerte saber que eso no había que hacerlo. Ahora, es muy interesante, ¿no? También cómo se misturan en la mafia elementos del catolicismo, de la cultura italiana, pero del catolicismo principalmente, ¿no? El ritual de iniciación, podemos hablar un poquito del ritual de iniciación, para que primero es complicado acceder, ¿no? Pero para que te consideren miembro de la familia mafiosa, se hace una especie de rito. Con una imagen que va llevando. Exactamente, sí. ¿no? Donde te cortan o te sacan sangre te pinchan un dedo. El pacto de sangre. Exactamente. Y después, tenía entendido yo que era una imagen de un santo que te pone las manos y la queman. Y la tenés que pasar de mano en mano. Totalmente. ¿Qué santo es en este caso? No, es el santo patrono del lugar, no es un santo de la mafia. En Nápoles seguramente que será San Gennaro. Pero es muy importante lo que decís, porque había omitido, pasa que hay tanto para decir de la mafia, que se nota que sí, que la mafia es una organización feudal. ¿Por qué? La organización que tiene está arriba de todo, como antes estaba el rey, está el gran boss de la mafia, y ahí se van subdividiendo las distintas familias y subgrupos que están ligados por un verdadero ritual de vasallaje hacia al inmediato superior. Así como en el medioevo se daba la escala de barón, vizconde, conde, marqués, duque, príncipe y rey, en la escala feudal, en la mafia se dan exactamente las mismas escalas con los mismos ritos de vasallaje. Es decir, yo me entrego a vos y vos sos mío, pero todo lo tuyo es mío. Es decir, yo puedo disponer absolutamente de todo lo tuyo. Vos tenés libertad de hacer en tanto yo no te diga que no. Claro. De ahí viene también el famoso derecho que tenían los señores feudales sobre las mujeres de sus... De pernada, ¿no? Sí, el de pernada y todos. Y ahí viene la palabra cornudo también, ¿no? Porque cuando el señor estaba con una de las mujeres de sus siervos, para que no lo molestaran, ponían una cabeza de ciervo con los cuernos que había cazado el señor en esa casa para que nadie lo molestara cuando estaba con la mujer de otro. Y de ahí, cornudo es aquel cuya mujer está con el señor, pero que lo sabe todo el mundo. Porque el cornudo es una figura pública, no es una figura privada. El cornudo es que todo el mundo sepa que tu mujer está con otro. Porque el señor feudal se hacía poner ese ciervo con su cornamenta en una mezcla entre orgulloso y alarde de poder, ¿no es cierto?, de machismo, que él podía estar con la mujer de quien quería. Ahí viene para cornudo en italiano. Interesantísimo. Vamos a seguir hablando y desandando cuestiones, no solamente de la historia de la mafia, sino de la historia de Italia, de la cultura de Italia, para programas subsiguientes, pero la mafia, aquella contra la cual no pudieron ni Giuseppe Garibaldi ni Benito Mussolini, ¿no? No. Como las cucarachas, no sé si valga la comparación,
que no pueden ni la bomba atómica. Al contrario, tuvieron que pactar. Exactamente. Y aún más, y pactaron los americanos también para para abordar en Sicilia la recuperación italiana en la Segunda Guerra Mundial. Pues lo hablamos en otro programa. Muchas gracias, como siempre, Carlos. Recordamos Coeli Idiomas. Coeli Idiomas, bueno, en Facebook está en Coeli Idiomas, y si no, www.coeliweb.com.ar, o si no, estamos en Maipú, 778, segundo piso 11, y nuestro teléfono es 470-6802, y comienzan ahora la inscripción de todos los cursos de verano. Muchas gracias, como siempre. Te esperamos el próximo miércoles. Chao.